Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere. Hola, soy el Padre Roger y junto con mis hermanos les vamos a presentar un poco de la nueva presencia de Juniana que se dará en Colombia. Sobre este país, podemos decir que la mayoría de la población es católica, pero según los datos de la misma arquidiócesis, se trata de un catolicismo sin profundidad, es decir, con una débil adhesión a Jesucristo. Pero es un pueblo que tiene grandes devociones, como por ejemplo al Divino Niño, al Señor de los Milagros y a la Virgen María. La ciudad de Bogotá es dividida en 4 diócesis. Nosotros estaremos ubicados en la más grande, es decir, en la arquidiócesis de Bogotá, más exactamente en el sur, en la localidad de Usme. Bogotá es una gran ciudad que como tal es dividida en algunas localidades. Nosotros los deonianos estaremos ubicados en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Colombia como tal es un país que es dividido en estratos, siendo el estrato 1 los más pobres hasta el estrato 6, que son los ricos de la ciudad. Usme, donde estaremos nosotros, es estrato 1, por lo tanto, una zona bastante pobre, bastante popular, que es formada por algunos barrios, algunas favelas, incluso asentamientos. Se trata de un lugar bastante residencial, de gente bastante sencilla y trabajadora. Muchos incluso son gente desplazada, que vinieron de otras partes del país. Como toda gran ciudad de América Latina tiene sus problemas típicos, como las adicciones, cierto indiferentismo religioso, violencia, incluso algo de violencia doméstica. Hay la presencia de muchos ancianos, presencia de muchos jóvenes, presencia de muchos niños. Es en esta realidad que nosotros los padres deonianos somos invitados a hacer fructificar nuestro carisma. La parroquia Jesucristo Puerta de la Fe ha sido creada en el 2012 a partir de las misiones redentoristas. Tiene unos 15.000 habitantes y 2 centros de culto. La población incluye 9 barrios, algunos muy pobres, también hay asentamientos, aquí son llamados invasiones, compuestas por gente desplazada de varias partes del país y muchos migrantes. Esto exige una pastoral por sectores urbanos y campesinos. El nombre de la parroquia es muy significativo, también por el nombre de su ubicación, Puerta al Llano. Es donde termina la ciudad de Bogotá y comienza la vía al llano. La parroquia se llama Jesucristo Puerta de la Fe. Este es el umbral donde nos ha traído el Espíritu. La parroquia está bien estructurada, cuenta con un grupo de camino neocatecumenal bien organizado. Se desarrolla la catequesis de niños, de jóvenes, hay ministros de la Eucaristía, grupos de lectores. Esa es su estructura básica. Y respondiendo a los desafíos pastorales, se crea espacios de acercamiento, de encuentro, de anuncio querigmático y trabajo misionero. A nivel de pastoral social hay un banco de alimentos, que es un mercado a bajo costo, pero la realidad exige una pastoral social que tenga en cuenta más la promoción humana, dado las situaciones de violencia de las familias y carencias de todo tipo. Finalmente, los agentes de pastoral son pocos, se debe convocar más, formar comunidades y llegar especialmente a los más alejados, los más marginados. Todo esto con el nuevo ritmo, que es la etapa de evangelización que estamos viviendo aquí en nuestra iglesia local de Bogotá. La realidad de Usme nos plantea una serie de desafíos sociales a los que debemos ofrecer
una respuesta como iglesia. Frente a esto, cabe a nosotros escucharles para desde ahí ayudarles a fortalecer la vivencia comunitaria de la fe. Es importante involucrar a las familias, sobre todo a los niños y los jóvenes, para que participen de la vida de la comunidad. Es importante también ofrecerles cultura ciudadana y desarrollar proyectos que valoren la promoción humana para que reconozcan su dignidad. Así nos orienta el plan de la evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, que en los últimos años ha buscado vivir una pastoral no de conservación, sino verdaderamente misionera. Padre Dejon nos dice que no basta celebrar misas y administrar los sacramentos. Es necesario que vayamos al pueblo, que el Espíritu Santo, el carisma leoniano, sean siempre nuestra guía en nuestra misión en Colombia. Que así sea. Si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte.